Entonces, ahora vamos a continuar con el tema número 4, que es la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver qué nos dice la segunda ley de la termodinámica y de qué manera nos ayuda. Bueno, vamos a hacer una introducción en realidad a la segunda ley de la termodinámica. Acá vemos un sistema bastante simple. Si nos fijamos acá, lo que va a hacer esto es que esta masa de acá, digamos, vamos a llamarle masa M, va a empezar a descender. Desciende, por lo tanto, esto está empezando a disminuir. La masa tal vez se va a encontrar en ese punto, lo que ocasiona y que la masa descienda va a hacer que estas paletas que está acá giren, ¿no? Entonces, estas paletas, como están girando, por lo tanto, producen un calor, puede ser en realidad un trabajo. Habíamos visto que el trabajo producido por unas flechas es similar a eso, ¿no? Entonces, aquí va a haber un trabajo en nuestro sistema. Acá tal vez podemos tener esto, un sistemita que tiene tal vez aire, tiene agua. Entonces, en este sistema está girando nuestras paletas y está produciendo un trabajo de entrada y por lo tanto, tal vez ese trabajo que está produciendo nuestras paletas, pues empieza a generar calor, de tal manera que esto empieza a cambiar ya de estado, ¿no? Entonces ya empezaría a cambiar, tal vez se volvería un poco más de vapor. Entonces, de esa manera está entrando un tipo de energía acá. Por otro lado, nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero si nosotros queremos hacer lo mismo, es decir, si bien nosotros tenemos esta configuración, acá tenemos más acá abajo conectada nuestra masa, y en esta masa ahí se queda, y esto está quieto. Nosotros queremos ahora que suba esta masita, que ascienda. Entonces, si yo le introduzco calor, ¿esto va a ascender? ¿Será que asciende? ¿Será que empiece a girar en realidad? Es decir, que gire en este sentido de tal manera que empiece a enrollarse y pueda llegar a esta posición de acá. Tal vez alguien me puede responder. ¿Alguien? ¿Alguien se anima a que si nosotros introducimos calor a este sistema, podríamos lograr que estas paletas se muevan? No, sí. Ok, gracias. Entonces, estas paletas, como decía su compañera, no se va a mover. Entonces, eso automáticamente nos dice algo bien importante, que la transferencia de energía o el cambio de energía en realidad tiene una dirección. Justamente lo que hemos visto en un principio, la dirección era que nosotros primeramente hagamos descender la masa de tal manera que gire las paletas. No puede funcionar eso en sentido contrario, porque si no, no va a funcionar. Por lo tanto, esa es la dirección que tiene nuestro sistema. Entonces, la segunda ley nos ayuda a eso. Entonces, transferir calor a una rueda de paletas no hará que ésta gire. Entonces, la transferencia o el cambio de energía tiene un solo sentido. Entonces, la segunda ley nos va a ayudar a esto. Entonces, a partir de estos argumentos, resulta claro que los procesos van en cierta dirección y no en dirección contraria. Ese es el primer punto que vemos de manera sencilla. Un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica. Entonces, tenemos que cumplir primeramente la primera ley que nos decía que la energía no se crea ni se destruye. Y segundo, tenemos que cumplir la segunda ley de la termodinámica. Es como es como un circuito, si lo vemos, es como si tuviéramos dos interruptores en serie. Entonces, si el primero se cierra, entonces acá va a pasar corriente, ¿no? Va a pasar corriente y va a llegar a la segunda ley. Una vez que la segunda ley se cierre también, entonces recién va a poder pasar todo el sistema.
¿Qué pasa si nosotros no cumplimos la primera ley? Si no cumplimos la primera ley, jamás vamos a llegar a la segunda ley. Y si cumplimos la primera ley, pero no la segunda ley, jamás va a terminar nuestro proceso, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Tenemos que utilizar o cumplir tanto la primera ley como la segunda ley. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que la segunda ley no se limita a identificar la dirección de los procesos. También afirma que la energía tiene calidad así como cantidad. Entonces, la segunda ley primeramente nos ayuda a identificar la dirección del proceso, en qué sentido se produce, pero no se limita solo a eso. También nos ayuda a ver qué calidad tiene esa energía. Si es muy buena, si es muy mala o es muy pésima. Si me sirve, no me sirve, o en realidad estoy perdiendo mucha plata en invertir porque no tiene un valor o un resultado eficiente. Entonces, eso también nos ayuda a la segunda ley. Y por último, la segunda ley está también estrechamente asociada con el concepto de perfección. De hecho, la segunda ley define la perfección para los procesos termodinámicos. Entonces, esa es básicamente la introducción. Entonces, para simplificar, ¿para qué sirve la segunda ley de la termodinámica? Identifica la dirección de los procesos. Entonces, ocurren en un solo sentido. Afirma que la energía tiene calidad así como cantidad y la propiedad que nos ayuda es la entropía. Y por último, determina los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario. Esos tres puntos nos sirven. Entonces, procesos que imposibles de manera natural, tales como estos que vamos a describir. Algunos procesos imposibles de manera natural, es uno de estos es esto, que la transformación de directa de energía térmica, entonces, entre comillas, mal llamada calor. Si nosotros queremos con esta energía térmica hacer una transformación de energía y hacer funcionar una turbina, eso nunca va a suceder. Este proceso es algo imposible, como nos dice acá. Es un proceso imposible que funcione esto de manera directa, pero puede funcionar incluyendo tal vez un dispositivo, ¿no? Entonces, de esa manera puede funcionar, pero de manera directa, de tal manera que nosotros colocamos energía térmica, lo colocamos, digamos, a la turbina, esto nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, no hay una transformación de manera directa. Por otro lado, la transferencia de calor de un cuerpo frío a un trabajo cuerpo caliente, ¿no? O un cuerpo caliente en realidad, esto está mal. Entonces, la transferencia de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente tampoco se puede producir. No hay tal eso, no vemos esto que se produce en la realidad. En realidad no ocurre. Entonces, de hielo, o sea, no puede transferir calor al fuego, ¿no? Básicamente es lo contrario, el fuego transfiere calor al hielo y esto empieza a derretirse. Entonces, esto también es un proceso que ocurre de manera imposible, ¿no? Entonces, esos dos son ejemplos que no que son de procesos que nunca se van a cumplir. Y así hay muchos procesos que tal vez nos hemos dado cuenta que tal vez si hacemos un análisis teórico sí cumple, pero viéndonos a la realidad no va a cumplir lo que nos dice la teoría. Por lo tanto, perdón, en este caso nos está diciendo que la energía tiene un sentido, una dirección de los procesos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos ayuda la segunda ley de la termodinámica. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿por qué estudiar la segunda ley de la termodinámica? Porque se encuentra una enorme cantidad de energía térmica en nuestro planeta, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y pues se necesita sacar provecho a esto. ¿Qué son las fuentes de energía térmica? Una puede ser los combustibles, las de acá. Otras pueden ser las biomasas. Otras pueden ser las energías nucleares. Y eso creo que ahora ya están construyendo una planta de energía nuclear acá en Bolivia. Y otra podría ser también la energía geotérmica, ¿no? Producida la energía geotérmica. Entonces, estas
tipos o esas enormes cantidades de energía geotérmica, energía térmica, biomasa, combustibles, energía nuclear, tenemos que sacar provecho, porque tenemos bastante. Entonces, para eso nos sirve la segunda ley. Nos ayuda a que estos tipos de energía, que en realidad se les caracteriza como energía térmica, puedan servirnos, pero también necesitan, para servirnos, no puede ser de manera directa, necesitan algo o un dispositivo que nos ayude a transformar el combustible en potencia, o la biomasa en potencia, o la energía nuclear en potencia, o la energía geotérmica en potencia. Justamente la energía geotérmica hemos visto eh, en el anterior capítulo un problema que teníamos con la energía geotérmica, que al final teníamos una turbina, teníamos un evaporador rápido y una válvula, ¿no? Ese es un ejemplo claro de cómo la energía geotérmica puede producir potencia en realidad. Y bueno, esa es es el primer por qué. Entonces necesitamos convertir esta cantidad, aprovechar en realidad esta energía térmica. Y lo otro es porque necesitamos enfriar o calentar espacios para nuestro confort. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un ambiente muy frío, normalmente necesitamos entrar a un ambiente más de mayor temperatura. Lo que nosotros normalmente conocemos es la famosa estufa, ¿no? Cuando está muy frío, encendemos la estufa y ya cambia la temperatura. Por otro lado, si estamos en un ambiente muy caliente, entonces necesitamos en realidad pasar del ambiente caliente al ambiente frío. Entonces, también necesitamos un proceso ahí. Y el otro proceso que se da es en este caso de un refrigerador, que lo que hace es enfriar o mantener en frío todo lo que nosotros tenemos dentro del refrigerador. Por lo tanto, el refrigerador, para que se mantenga frío lo de adentro, saca calor, sale calor, ¿no? Eso ya han debido ver igual con el ingeniero, que el refrigerador sale calor del refrigerador. Entonces, esas son unas formas o es uno de los porqués deberíamos estudiar la segunda ley de la termodinámica. Entonces, vamos a entrar ahora a las máquinas. Vamos a ver primeramente los depósitos de energía térmica. ¿Qué es un dispositivo de energía térmica? Es un cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. Un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente y otro que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. Y los dispositivos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. Entonces, nosotros tenemos una energía térmica, hay una fuente de energía térmica, la que va a entregar calor, y hay otro que va a recibir calor, que es la energía que va a recibir calor en forma de energía térmica, que se llama sumidero. La que recibe se llama sumidero y la que provee, o decir, produce, se llama fuente, ¿no? Entonces, de esa manera, esto es un depósito de energía térmica. ¿Y por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a ir a estudiar a las máquinas térmicas. Una máquina térmica nos permite convertir la energía térmica en trabajo. ¿Qué es esta máquina térmica? Por dentro, la máquina térmica está compuesta por cuatro volúmenes de control. Una es la bomba, otra es la caldera, otra es la turbina y otro es el condensador. De la caldera, mm, bueno, en la caldera entra calor, pero ¿de dónde se está absorbiendo el calor? De la fuente de energía. Por ejemplo, podría ser un horno. Por otro lado, el condensador desecha calor. ¿Y a dónde va a desechar el calor? Pues va a desechar calor a un sumidero de energía. Puede ser la atmósfera, ¿no? Entonces, de esa manera puede funcionar una máquina térmica por dentro. Hay diferentes configuraciones de máquinas térmicas. Podemos ver esta que está constituido con una bomba, caldera, turbina y condensador. Normalmente a este ciclo se le llama el ciclo Rankine, que vamos a ver un poco más adelante. Es una forma de máquina térmica.
Pero también hay otras formas de máquinas térmicas que ya han debido ver también con el ingeniero. Entonces, en este tipo de máquinas térmicas, que también se llama ciclo Rankine, hay un calor de entrada, que es la cantidad de calor que es suministrada al vapor en una caldera, que está producido desde una fuente de alta temperatura. Puede ser un horno. Hay un calor de salida, que es la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja. Es decir, la atmósfera puede ser un río, puede ser, no sé, tal vez un ambiente, y posterior la potencia de salida. Y hay una potencia o un trabajo de entrada. Entonces, el trabajo de entrada es la cantidad de trabajo que es requerida para comprimir agua a la presión de la caldera. Y el trabajo de salida es la cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en una turbina. Entonces, en esta máquina térmica lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, acá se está introduciendo un fluido de tal manera que va a entrar a la bomba. Como está entrando trabajo a la bomba, nuestra presión va a aumentar, la energía en realidad va a aumentar de nuestro fluido. Acá ya tenemos un fluido más energizado, tal vez en presión elevada, pero no temperatura digamos unos 150 nada más. Para que aumente también la temperatura y la presión, se le añade a la caldera que va a recibir un calor de entrada, ¿no? Entonces, en este punto de acá, ya tenemos el fluido con una presión muy elevada y una temperatura muy elevada. Lo que nosotros queremos hacer es que a estas consideraciones, que son propiedades de energía, la cantidad de energía que está transportando, por lo tanto, a eso le sacamos provecho introduciéndola a la turbina. Al pasar por la turbina, esa energía se va a convertir en potencia. Pero no toda la energía se va a convertir en potencia, siempre hay pérdidas y eso ya hemos visto desde un inicio, que siempre vamos a considerar eficiencias, algunas consideraciones por las pérdidas, por lo tanto siempre va a haber unas pérdidas. Esas pérdidas o ese rechazo que no se ha podido convertir en potencia, pues llega al condensador. Lo que hace el condensador es que pasa por este condensador, el condensador lo enfría de tal manera que sale el calor que queda todavía del fluido para volver a las condiciones iniciales y vuelve a iniciar el ciclo. De esa manera. De esa manera funciona esta máquina térmica. Ahora vamos a ver de manera más sencilla. Las máquinas térmicas es un convertidor, hemos dicho, convierte la energía térmica en trabajo y normalmente nosotros los representamos en esta fórmula pequeña. Recibe depósito de alta temperatura, calor sub H o calor high, calor alto, ¿no? Entra mi máquina térmica. Esta máquina térmica produce una potencia o un trabajo neto de salida. Lo que no se puede convertir en trabajo, pues sale como calor de salida o calor bajo, low. Y este calor pasa a un depósito de baja temperatura. Entonces acá está con TH, que significa T high, T alto o la temperatura alta, calor high, que es calor alto. Acá es calor low y temperatura low. Calor y trabajo, perdón, calor y temperatura baja. Entonces, básicamente, para nosotros ese es el esquema de una máquina térmica. Tiene un depósito de alta temperatura, tiene un depósito de baja temperatura, introducen calores y sale potencia neta de salida. Ahora vamos a ver algunas ecuaciones. Como les decía, toda máquina térmica tiene una eficiencia y esta no es una excepción. La eficiencia térmica es igual a la salida de trabajo neto sobre el trabajo, bueno, perdón, sobre la entrada de calor total. Entonces, se define por esta ecuación de acá. Entonces, la eficiencia térmica va a ser la cantidad de trabajo que se convierte por cada calor de entrada. Entonces, si acá hay un calor, digamos, que está entrando 50 kilojoules por kilogramo, y acá se está convirtiendo, vamos a ver en un caso muy ideal, 40 kilojoules por kilogramo. Entonces, estas dos reemplazaríamos en esta ecuación y vamos a tener una eficiencia un poquito elevada, ¿no? Porque es un proceso ideal, pero normalmente no pasa. Si aquí entra 50, aquí va a salir 20, tal vez 10, digamos. Entonces, eso nos da una eficiencia muy baja. Y normalmente estas máquinas no tienen eficiencias muy elevadas, ¿no?
Entonces, la eficiencia térmica se define de esta forma. Ahora, podemos definir qué es el trabajo neto de salida. El trabajo neto de salida es el calor alto o calor sub H menos el calor bajo o calor sub L. De esa manera se define este trabajo neto de salida. Y por otro lado, si reemplazamos este trabajo acá a la eficiencia, vamos a obtener que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor sub L sobre calor sub H. Y con eso tendríamos dos ecuaciones importantes. Bueno, en realidad tres ecuaciones importantes. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera ecuación. Entonces, estas tres ecuaciones nos van a servir para poder encontrar o para poder resolver problemas de máquinas térmicas. Pero estas máquinas nos llevan a una segunda ley, o sea, un enunciado en realidad de la segunda ley de la termodinámica, que se ha enunciado por Kelvin Planck. ¿Qué es lo que dice Kelvin Planck? Nos dice, es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo reciba calor de un solo dispositivo y produzca una cantidad neta de trabajo. Medio raro, ¿no? Lo que nos dice inicialmente, pero también podemos resumirlo de la siguiente manera. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, Planck nos dice que ninguna máquina térmica va a tener o puede tener una eficiencia térmica del 100%. Siempre va a ser menos. Por otro lado, podemos entrar ahora a los ciclos de refrigeración. Un ciclo de refrigeración tiene estos componentes, que este ciclo de refrigeración, por si acaso, también se utiliza en una máquina térmica. Ya han debido ver, la máquina térmica que opera con este ciclo son los refrigeradores y bombas de calor. Entonces, ¿qué está compuesto por este ciclo de refrigeración? Tiene cuatro dispositivos de volumen de control. Uno es un compresor, el otro es un evaporador, el otro es una válvula de expansión y el otro es un condensador. Entonces, básicamente es esto lo que ocurre. Entonces, aquí hay una entrada del calor bajo, no sé si calor low, del espacio de refrigerado, y nos dice que este calor va a pasar, nuestro fluido, digamos de acá, va a venir, va a entrar al compresor, va a haber un trabajo neto de entrada, el compresor va a producir un trabajo de entrada, nuestro fluido va a estar acá, y de tal manera que en el condensador se va a empezar a salir este calor, a desechar en realidad. Y la presión que ha quedado todavía, como es de 800 kilopascales, pasa por una válvula de expansión, que la función de una válvula, como les decía, es disminuir la presión. Entonces sería 120 kilopascales. Entonces, de esta manera, nosotros ya estamos cumpliendo el ciclo y ya estamos transportando calor al exterior. Entonces, el poco calor que se genera en el espacio del refrigerado sale por el evaporador lo pasa por el compresor, de tal manera que el condensador deseche ese calor que se ha generado, entonces va al medio circundante, puede ser como el aire de la cocina. Entonces, en el caso de un refrigerador, para que lo que está dentro se mantenga a una temperatura que nosotros queramos, es decir, fría, tenemos que sacar el calor que tienen que se produce en realidad en el refrigerador, sale y ese calor tenemos que pasar por un proceso para que salga al medio ambiente, es decir, a la cocina, si está nuestro refrigerador en la cocina. Entonces, en este gráfico de acá vamos a explicar un poco de cómo funciona. Entonces, el proceso de 1 a 2 nos dice que funciona como un proceso de forma isentrópica en un compresor. El proceso de 2 a 3 funciona con rechazo de calor a presión constante en un condensador. Es decir, que está rechazando calor, como les decía. Ese calor que está produciéndose en este punto lo está sacando al medio caliente. Por otro lado, de 3 a 4 hay un estrangulamiento en un dispositivo de expansión y de 4 a 1 absorción de calor a presión constante en un evaporador. Entonces esa es la función. Absorbe, este fluido pasa por un compresor, recibe una potencia de entrada, entonces este fluido pasa ahora por un condensador. Lo que hace el condensador es básicamente sacar el calor que tiene este fluido
y algunas propiedades más disminuyen, pero no la presión se mantiene constante, porque es lo que nos dice que hay un rechazo de calor a presión constante. En el punto 3, como la presión se ha mantenido constante, entonces tenemos que reducir la presión. Entonces pasa por una válvula de expansión, que es la función, es reducir la presión. Entonces llegamos al punto 4, donde tenemos las mismas condiciones iniciales con las que hemos iniciado en el principio. Entonces, básicamente, ese es un ciclo de refrigeración y cumple esta gráfica de acá. Es importante que tengamos estas gráficas presentes, porque de esta manera funciona un ciclo de refrigeración, donde el proceso de 1 a 2 es constante porque este gráfico es T versus S, lo vamos a ver en el tema de entropía, porque es un proceso isentrópico, nos dice que la entropía es constante, es decir, la entropía del 1 va a ser igual a la entropía en 2. Entonces la entropía de 1 a 2 es una línea recta porque es constante, de 2 a 3 es a presión constante, por lo tanto está en la misma curva de la isóbara, está pasando el proceso. De 3 a 4 nos dice que es un estrangulamiento, puede ser de manera lineal, como está acá, de 3 a 4, y de 4 a 1 nuevamente a presión constante, absorción de calor. Entonces tomen en cuenta siempre esta gráfica de T versus S de un refrigerador o de un ciclo de refrigeración. Y con eso pasamos a refrigeradores y bombas de calor, que hacemos un análisis de manera sencilla. ¿Cuál es el análisis de refrigeradores y bombas de calor de manera sencilla? Pues a estos refrigeradores y bombas de calor también los conocemos como unas máquinas térmicas. Pero estas máquinas térmicas permiten transferir calor de un medio frío a un medio caliente. Por ejemplo, los refrigeradores. Lo que pasa en un refrigerador es que hay un espacio refrigerado, frío, de temperatura baja, que es el refrigerador. Dentro del refrigerador, nosotros colocamos a veces, no sé, podría ser carne, yogur, leche, y nosotros queremos que eso se conserve a una temperatura bastante fría. Por lo tanto, para que suceda eso, el espacio frío o el espacio refrigerado tiene que absorber un calor. Ese calor que se genera en mi espacio frío o refrigerado, lo tengo que sacar, porque si se mantiene ahí va a cambiar la temperatura. Entonces yo tengo que sacar ese calor. Lo voy a sacar un- con un calor Q sub L, que dice que es el calor bajo. Este calor bajo yo lo coloco a la máquina, a esta máquina que en realidad va a ser un refrigerador. Por eso tiene R acá. Este refrigerador recibe una potencia neta de entrada y va a salir un calor al medio ambiente. Entonces, acá damos a entender que lo que queremos es esto. Hay una salida deseada. Queremos que todo el calor que esté en mi refrigerador salga, que entre una potencia requerida. O sea, para que salga todo ese calor, yo tengo que introducir una potencia o un trabajo que necesite para poder sacar todo este calor. Entonces, para sacar, yo introduzco una potencia de entrada y sale nuestro Q sub H, que sería lo que nosotros queríamos sacar del refrigerador. Entonces, si se han dado cuenta, a diferencia de la máquina térmica que habíamos visto en un principio, en esta máquina se está yendo de manera inversa, porque en realidad yo quiero mantener esta temperatura del refrigerador de manera constante. Ya sería, digamos, a unos 10 grados centígrados menos o a menos 10 grados centígrados, a 0 grados centígrados, depende de la temperatura que ustedes le estén colocando en el refrigerador. Básicamente, de esta manera representamos cómo funciona un refrigerador. Y en estos refrigeradores, el ingeniero les ha debido indicar que no hay una eficiencia. Si nosotros consideraríamos una eficiencia en este tipo de máquinas, las eficiencias serían muy elevadas. Serían alrededor de 300, de 250, a veces de 400. Entonces, no tiene mucho sentido tener eficiencia del 400%, ¿no? Entonces, tenemos ya una nueva, vamos a decir, una nueva definición acá, que es el coeficiente de desempeño. Que lo que el coeficiente de desempeño hace es medir o verificar cómo está funcionando mi máquina. Entonces, el coeficiente de desempeño es como una eficiencia.
que lo que hace es decir, yo quiero una salida requerida o una salida deseada, entonces sobre la entrada requerida, ese va a ser mi coeficiente de desempeño. Yo tengo que calcular esto. Bueno, si yo tengo un calor que quiero desechar, mi salida requerida o el calor que está generando en realidad es 50 kilojoules por kilogramo. Para que mi máquina sea eficiente, tal vez yo tengo que tener un trabajo neto de entrada de unos 100 o 100, o en realidad podría ser 20 o 30 kilojoules por kilogramo. De ahí voy a obtener 5 sobre 3. Entonces yo tengo un coeficiente de desempeño de 5 tercios o 5 medios. Depende en la situación que nos encontremos. Entonces básicamente el coeficiente de desempeño nos ayuda a ver cómo se está desempeñando nuestra máquina. Es como una eficiencia, como les decía. Por otro lado, como acá también tenemos un trabajo neto de entrada, ¿cómo se define este trabajo neto de entrada? Se define de esta manera. Al igual que en el anterior teníamos un trabajo neto de salida, en este caso tenemos un trabajo neto de entrada, que es calor sub H menos calor sub L. Entonces, calor sub H menos calor sub L es el trabajo neto de entrada. Y si esto reemplazamos a la ecuación anterior, voy a obtener que el coeficiente de desempeño o el COP del refrigerador es igual a 1 sobre calor sub H sobre calor sub L menos 1. Y esa va a ser mi definición de coeficiente de desempeño. Con eso yo tengo tres ecuaciones importantes. La primera es esta de acá, la segunda es esta de acá y la tercera es esta de acá. Las tres ecuaciones las vamos a utilizar, por eso son importantes, ¿no? Entonces, esas tres se pueden anotar, les voy a mandar tal vez un formulario, y si no les mando, entonces traten de sacar, les voy a mandar las diapositivas y de ahí sacan las fórmulas que necesitemos. Una vez que nosotros ya definimos los refrigeradores, pasamos a definir las bombas de calor. Las bombas de calor, básicamente, tienen la misma configuración. Es decir, acá tenemos un ambiente frío, acá tenemos un ambiente caliente o tibio, acá tenemos un trabajo neto de entrada y acá tenemos calor bajo y calor alto. La diferencia es cómo funciona. Ahí está el detalle. Si bien es la misma máquina térmica, recibe lo mismo, ahora nuestra prioridad es otra. Si se dan cuenta, antes, vamos a pasar todo esto, en el refrigerador, nuestra salida deseada era este calor de acá. Este era nuestra salida deseada. Esto era lo que nosotros queríamos sacar todo lo posible. En este caso es diferente, porque mi salida deseada ahora es el calor que está ingresando a mi medio ambiente. Una bomba de calor básicamente nos sirve para calentar en el medio en el que vivimos. Es como una estufa, básicamente. Entonces, la salida deseada es este calor que está saliendo de mi bomba de calor, es decir, que de mi máquina de refrigeración. Entonces, yo necesito introducir un trabajo neto de entrada, que es una entrada requerida para que este calor que ha salido del medio ambiente o que se ha extraído del medio ambiente, se absorbe del medio ambiente, lo pueda transformar en un calor elevado. Entonces, este calor entrará tal vez será unos 5 o 10 kilojoules, pasa por mi trabajo, que será tal vez unos 70 kilojoules por kilogramo. De ahí pasa a mi condensador, en este caso, y este condensador va a rechazar el calor y tal vez acá lo que era en 10 kilojoules por kilogramo se convierte en 30 kilojoules por kilogramo. Entonces, automáticamente aquí hay una salida que nos está beneficiando. Este calor que está entrando va a hacer que la temperatura en mi ambiente se quede en una temperatura que nos agrade, ¿no? Entonces, básicamente, la bomba de calor, ¿en qué se diferencia con el refrigerador? En este caso, nosotros queremos que la salida deseada sea el calor que está yendo a mi ambiente tibio. Y en el caso de un refrigerador, es que el calor de L es el calor o es la salida deseada, que es lo que nosotros queremos. Entonces, la funcionalidad es lo que nos importa. En el refrigerador queremos que se quede frío. En la bomba de calor queremos que caliente nuestro medio. Eso básicamente es eso.
y por lo tanto el coeficiente de desempeño va a cambiar. El coeficiente de desempeño, si bien se define como la salida deseada sobre la entrada requerida, ahora nuestra salida deseada ya no es Q sub L, es Q sub H sobre la entrada requerida, que sigue siendo la potencia neta de entrada. Entonces, automáticamente aquí ya ha cambiado nuestra ecuación. Por lo tanto, ya no se llama COP sub R, sino COP sub HP, que va a ser COP de la bomba de calor, que va a ser Q sub H sobre trabajo neto de entrada. Pero nuevamente el trabajo neto de entrada se mide como se calcula Q sub H menos Q sub R. Esa es la ecuación que define al trabajo neto de entrada. Y reemplazando esta ecuación en la anterior ecuación, vamos a obtener que el COP, perdón, de la bomba de calor es igual a 1 sobre 1 menos el calor sub L sobre Q sub H. Entonces, esta es la ecuación que me sirve. Esta ecuación me sirve y esta ecuación. Entonces, para una bomba de calor, lo que nos importa ahora es el Q sub H, la salida requerida. Para un refrigerador, si vamos un poco atrás, lo que nos importaba era el Q sub L. Y eso tómenlo en cuenta, es muy importante, ¿no? Y con eso terminaríamos la parte de estos tipos, ¿no? De bomba de calor y refrigeración. Perdón, y refrigerador. Ahora, ¿cómo se relacionan los COP de bomba de calor y del refrigerador? El COP de la bomba de calor es igual al COP del refrigerador más 1. Es la relación que tienen entre coeficiente de desempeño de una bomba de calor y de un refrigerador. Muy bien, y con eso nos vamos a otro enunciado, que es de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Segunda ley de la termodinámica, enunciado de Clausius. ¿Qué nos dice Clausius? Nos dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Qué nos quiere decir? Se requiere trabajo para realizar la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. No puede producir esto de manera normal. Lo que sí puede producir es que pasemos de transferencia de calor de caliente a frío, pero si pasamos de frío a caliente, eso no se puede producir. No es algo que se pueda producir de manera directa. Lo que necesitamos es trabajo. Entonces, ahora lo que habíamos visto en un inicio, si se daban cuenta, teníamos un hielo acá y queríamos hacer una transferencia de calor a una fogata, ¿no? Una tipo fogata estaba acá. Entonces, lo que queríamos hacer básicamente era este proceso. Este proceso de manera directa o de manera que nosotros conocemos es imposible, no se podría dar. Pero ahora sí se puede. Si a esto yo le introduzco un trabajo, sí se puede, ¿no? Voy a introducir a una máquina térmica, puede ser una bomba, y eso automáticamente se va a producir o va a haber una transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente, ¿no? Es lo que nos está diciendo el enunciado de Clausius. Ahora, equivalencia entre los dos enunciados. Habíamos visto un enunciado que nos dice que básicamente no hay una eficiencia del 100%. Nos dice eso el enunciado de Kelvin Planck. Y por otro lado tenemos este enunciado de Clausius que nos dice que para generar o para hacer una transferencia de calor de frío a caliente necesitamos una, en realidad necesitamos un trabajo. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué equivalencia hay entre estas dos? O sea, ¿cómo se relacionan estas dos? Entonces, si bien tenemos el enunciado, vamos a decir, comprobación de que la violación del enunciado de Kelvin Planck da lugar a la violación del enunciado de Clausius. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se cumple Kelvin, tampoco se va a cumplir Clausius. Y si no se cumple Clausius, tampoco se va a cumplir Kelvin, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿de qué manera se va a convertir esto? Bueno, a ver, veamos un poco. Acá tenemos un dispositivo de máquina térmica. Tenemos un dispositivo de alta temperatura y acá una de baja temperatura. Acá tenemos de baja y acá de alta. Bueno, la ideal nos dice que el enunciado de Kelvin Planck, ¿qué nos dice? Que la máquina térmica no puede producir no puede producir o no se puede cambiar con una eficiencia del 100%. Por lo tanto, no puede producirse Q sub H que sea igual a trabajo neto. Bueno, entonces, digamos, en un caso ideal, mi máquina térmica tiene el 100% de eficiencia térmica. Por lo tanto, acá no va a haber un Q sub H.
Q sub L, perdón, no existe esto, ¿no? Por lo tanto, de acá tengo que el trabajo neto de salida es igual a Q sub H. Ahora, este Q sub H va a entrar a mi refrigerador, que va a ser un calor sub H. En mi refrigerador está recibiendo Q sub L y está saliendo Q sub H más Q sub L. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, un refrigerador propulsado por una máquina térmica con 100% de eficiencia. Es lo que vemos acá. Muy bien, pasamos al otro caso. Los dispositivos de alta temperatura a temperatura H, ¿no? Entonces, los dispositivos de baja temperatura a temperatura L. Entonces, si bien acá hay un calor sub L, como acá el mismo calor de entrada o Q sub H es lo mismo que acá, es el mismo trabajo, si yo le quito esto, entonces no necesito esto, ¿no? Por lo tanto, diríamos que no necesito trabajo, y es lo que justamente nos dice Clausius. Yo necesito trabajo para convertir que Q sub L pase a una temperatura elevada, ¿no? Entonces, si yo no tengo trabajo acá, no le introduzco un trabajo Q sub L, entonces dice que va a ser el mismo Q sub L, ¿no? Entonces, no hay una transferencia de calor, no cambia acá. Entonces, de manera que no hay esa producción de calor. Entonces, automáticamente vemos acá que si se cumple, o sea, si decimos que Kelvin Planck se va a cumplir la eficiencia del 100%, Clausius no va a cumplir, no se está cumpliendo que este calor aumente sin necesidad de tener un trabajo, ¿no? Básicamente es lo que nos está diciendo. Entonces, esta equivalencia de los dos enunciados nos muestra que si por un lado comparamos a Kelvin Planck y por el otro lado a Clausius, si ambos se viola la ley de Kelvin Planck, no va a cumplirse Clausius. Y si se viola la ley de Clausius, no se va a cumplir Kelvin Planck. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Entonces, sí o sí, tenemos que considerar que la eficiencia en una máquina térmica no va a ser del 100%. Y para convertir la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno caliente, necesitamos un trabajo de entrada. Pues acá necesitamos sí o sí un trabajo neto de entrada para que acá se convierta este calor en Q sub H. Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo esta comparación. Bueno, entonces con esto podemos decir, podemos pasar en realidad a que si no puede tener una eficiencia del 100%, entonces ¿cuál es la eficiencia más alta que puede tener una máquina térmica? Entonces ahí ya se genera una duda muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la eficiencia máxima? Y de aquí vemos a idealizar a las máquinas. La máquina más eficiente es una que tiene procesos reversibles. ¿Y cuál es la que tiene procesos reversibles? En estos procesos reversibles entregan el máximo de trabajo en las turbinas, consume el mínimo de trabajo en compresores y bombas y el ciclo en realidad que cumple estas características es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo que consiste por completo en procesos reversibles. Podemos ver una expansión isotérmica reversible, el proceso de 1 a 2, la expansión adiabática reversible, el proceso de 2 a 3, la compresión isotérmica reversible, el proceso de 3 a 4, y la compresión adiabática reversible, el proceso de 4 a 1, donde el proceso de 1 a 2 se produce a temperatura constante y el proceso de 3 a 4 igual a temperatura constante. Los procesos adiabáticos se producen disminuyendo la temperatura H a la temperatura L y en el otro caso la temperatura L a la temperatura H, ¿no? Aumenta en el otro caso. Entonces tenemos este ciclo de acá. El primer proceso, decimos de 1 a 2, es una expansión isotérmica, donde la temperatura es constante, es decir, recibe calor. Hay, una, hay un calor que está entrando. El proceso de 2 a 3 es una compresión, bueno, en realidad una expansión adiabática reversible. Por lo tanto, está disminuyendo la temperatura H hasta la temperatura L. Se está expansionando un poco más, que está este de acá, hasta el punto 3. Una vez que llega al punto 3, ahora vuelve al punto 4, que va a ser la compresión isotérmica reversible. Nuevamente, un proceso a temperatura constante y que es reversible también, ¿no?
Y en el punto 4 hasta el punto 1 se cumple la compresión adiabática reversible, es decir, que aumenta la temperatura L a la temperatura H. Y con eso tenemos nuestro ciclo de Carnot. En este ciclo de Carnot tenemos el proceso de 1 a 2, donde aumenta o hay una, un calor de entrada de una fuente de energía a temperatura muy elevada, el proceso de 2 a 3 que disminuye, si bien disminuye la temperatura de alta a la temperatura baja, este se expansiona, es decir, aumenta el volumen, ¿no? Si acá vemos representado con un cilindro. Y nuevamente el proceso de 3 a 4 es cuando nuevamente disminuye este proceso, ¿no? Disminuye la cantidad de volumen que se genera a temperatura constante, el calor es rechazado a un sumidero de energía a temperatura baja. Hay un calor de rechazo, este es el Q sub L. Y posteriormente hay una compresión adiabática, que nos pasa de la temperatura baja nuevamente a la temperatura alta. Y esos son los procesos de un ciclo de Carnot. Entonces, como es un proceso reversible, entonces tiene un ciclo inverso de Carnot, porque esto se puede revertir. Es un ciclo con los procesos reversibles en inversa, es decir, que se producen en otra dirección. Entonces, iría en realidad de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Tomen en cuenta que estos procesos también cumplen a temperatura constante, el proceso de 2 a 3 a temperatura constante, de 4 a 1 a temperatura constante, el proceso de 1 a 2 y de 3 a 4 son adiabáticos y también son reversibles, ¿no? Entonces, aquí vemos la máquina de Carnot que se comporta como un ciclo reversible, que tiene procesos reversibles. Y de acá vemos o vamos a los principios de Carnot. Los principios de Carnot son los siguientes. Primero, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible, que opera entre los mismos dispositivos. Perdón, que opera entre los mismos dos dispositivos. Reversibilidades, o sea, irreversibilidades. ¿Qué es lo que cambia cuando mi máquina es irreversible? Bueno, se genera fricción, la expansión libre de un gas, el mezclado de fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de los sólidos y las reacciones químicas. Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos dispositivos son las mismas. Entonces, en este caso, la eficiencia en una máquina normal que es irreversible es menor que la eficiencia de una máquina reversible. Pero cuando tengo dos máquinas reversibles, las eficiencias son las mismas. Por lo tanto, se produce esta ecuación, donde yo tengo que el calor sub H sobre Q sub L es igual a temperatura sub H sobre T sub L, para un caso de proceso reversible o una máquina térmica reversible, que sería una máquina de Carnot. Pues la máquina térmica de Carnot es una máquina hipotética que opera con el ciclo reversible de Carnot. Entonces, tiene por definición la eficiencia térmica reversible, que es 1 menos temperatura sub L sobre temperatura sub H. Y acá vamos a hacer comparaciones. Si esta eficiencia térmica, tenemos una eficiencia térmica. Si la eficiencia que calculamos es menor, entonces la eficiencia térmica es menor a la eficiencia térmica reversible, es una máquina térmica irreversible. Si es igual, es una máquina térmica reversible. Pero si es mayor, como en este caso de acá, es una máquina térmica imposible. En este caso no puede ocurrir. No puede ocurrir que mi eficiencia térmica de una máquina, que no sé cómo está actuando, sea mayor que mi eficiencia térmica reversible. Por lo tanto, esa es una máquina térmica imposible. Y hacemos lo mismo con los refrigeradores y bombas de calor. Podrían actuar también de manera hipotética un refrigerador y una bomba de calor que opera con el ciclo inverso reversible de Carnot. No se olviden que el ciclo inverso reversible de Carnot cumple cómo funciona una máquina, un refrigerador y una bomba de calor, ¿no? Entonces, en este caso ya no se analiza la eficiencia, se analiza el COP. Puede ser el COP del refrigerador y el COP de HP. Entonces, si el COP del refrigerador es irreversible, es menor, ¿no?, al COP del refrigerador reversible.
Entonces se cumple que el COP del refrigerador es menor al COP del refrigerador reversible. Si es igual, el refrigerador es reversible, pero si es mayor, el refrigerador es imposible. Nuevamente, esto no se puede ocurrir. En el caso más ideal, el COP que voy a calcular de mi refrigerador va a ser igual al COP reversible de un refrigerador, ¿no? Entonces, esa es la forma en que vemos estos tipos. Y lo mismo podríamos hacer con el COP de HP. Nuevamente tendríamos que medir que el COP debería ser menor, igual o mayor. Y nuevamente los procesos de irreversible, reversible o imposible. Y con eso terminaríamos esta parte de teoría.